Vamos a continuar ahora con una entrevista a una de esas personas, a una de las personas que más datos y más conocimientos atesora en el ámbito de los retos que tienen que asumir las agencias de viaje. Él es Juan Jesús García, Head of Industry Affairs EMEA en Amadeus. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Contento de verte de nuevo, ¿Qué, aunque sea qué online. tal, Manuel? Manuel, buenos días y enhorabuena primero por este excelente congreso virtual. Esperemos que pronto sea de nuevo físico y que nos podamos ver las caras, pero la verdad que es súper interesante las charlas que he podido escuchar. Encantado de estar con vosotros. Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Evento virtual y pronto pueda ser físico. Este evento es una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia. Ha nacido en formato virtual y probablemente continúe en formato virtual. Este en concreto, es verdad que el Foro Hostel Tour nació como presencial y su filosofía es que siga siendo presencial, pero este en concreto y otros que vamos a ir haciendo en esta línea, quizás para otros segmentos también, porque de una forma, pues como todos hemos aprendido, más dinámica de lo que podía ser antes una simple videollamada, ¿verdad? Estamos pudiendo tener a mucha más asistencia de la que teníamos anteriormente y también contar con unos panelistas que a lo mejor de otra forma pues no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Entonces, es ese mix ahí. Nosotros somos los primeros interesados en que vuelva el business travel y el MICE y demás. Pero bueno, ese mix yo creo que también es importante. De hecho, ayer lo comentamos internamente. Es curioso cuando decimos los eventos híbridos, el Foro Hostel Tour, que hace 17 años que estamos haciendo, hace 10 que lo estamos retransmitiendo online. Ya era híbrido, no sabíamos que éramos híbridos en aquellos tiempos, o sea que imagínate la cosa. Bueno, pues como te Fantástico. decía, Juan Jesús, de verdad, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hemos pensado, y lo hemos comentado previamente, tú y yo, preparar esta entrevista como si, aprovechando tu experiencia y tus conocimientos, preparáramos un plan estratégico para los agentes de viaje. ¿Qué te parece? Fantástico. Eso sí, comentar que a la vista de todas las aportaciones y ahora en la última charla las aportaciones de los agentes de viaje en primera persona, pues va a ser un challenge, va a ser un desafío el poder aportar un granito más, pero vamos a intentarlo. Estoy seguro de que será así, conociéndote y además complementario a todo lo anterior. Mira, empezaremos entonces, si te parece, empezaríamos con lo que sería un análisis externo, un poco para ver el entorno en el que se está desenvolviendo el sector turístico en estos momentos, tendencias, algo, digamos, tipo DAFO, ¿vale? Después nos focalizaremos un poquito más en las oportunidades y las amenazas en un plano más interno. Y terminaremos estableciendo unos objetivos y unas orientaciones estratégicas, pues casi como si fueras un poco nuestro consultor, ¿verdad? Un consultor para los agentes. Entonces, y para empezar, yo te plantearía, en 2019 todos, bueno, éramos conscientes un poco del peso que tenía el sector turístico. Supuso más de un 12% del PIB y casi el 13% del empleo total en España. Pero tras 2 veranos de pandemia, el sector en estos momentos prevé ingresar solo entre el 25 y el 30%. Es cierto que las previsiones son más favorables que en 2020, pero están todavía bastante lejos de los resultados de 2019. Así que para analizar un poco esta situación, mirando primero alrededor, Juan Jesús, ¿cuáles son las tendencias que desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Amadeus y con todos los datos que tenéis, afectan al sector turístico? ¿Y qué papel está jugando la COVID en esta ecuación? Sí. Bueno, como digo, algunas os van a sonar ya. He estado consultando las charlas de ayer y hoy. Desde el lado nuestro, voy a hacer hincapié en 3 o 4. La primera es el entorno y creo que sobre eso estamos construyendo o reconstruyendo toda la actividad. Es la fuerte volatilidad e incertidumbre. Y luego lo ligaré con otra parte, que es la parte del consumidor, que me parece la parte más fascinante y donde creo que hay mucho, se puede mucho por hacer, puesto que partimos de una base en la que desgraciadamente nos hemos tenido que resetear y partimos de cero en algunos casos a la hora de competir. Esto que está llevando, no me voy a parar, la consolidación ya pasaba, lo que se ha hecho es acelerar a través de COVID, ¿no? Lo que ha hecho es poner en cuestión y acelerar muchas de las tendencias que ya veníamos observando. En ese sentido, creo que no me voy a extender demasiado. Lo estamos viendo a lo largo de toda la cadena de valor, tanto por la parte de proveedores, a nivel hotelería, a nivel alojamiento, a nivel aerolíneas, y eso es algo que evidentemente va a seguir, ¿no? Consultaba ayer también, ahí quizás la pregunta es ¿para qué?
y cuál es el objetivo final. Es decir, la consolidación por consolidación quizás no tenga mucho sentido. Otra parte que me parece muy importante reseñar es la competencia, lo cual va a ser una competencia en la que ya a lo largo de todo el ciclo del viaje, si seguimos al viajero, al consumidor, nos vamos a encontrar que en cada punto, no solo en la intermediación, no solo en la inspiración, no solo en el momento, en el destino, cada vez vamos a tener más jugadores, tanto digitales como no digitales, que van a competir con los servicios y con los productos que tenemos, ¿no? Como digo, tanto si somos intermediarios, como si somos proveedores de tecnología, como si somos proveedores de transporte. Es decir, el entorno este llamado de competition, ¿no? De competencia, pero a la vez abre una puerta para la colaboración. Y me quiero parar donde yo creo que hay dos partes que desde el punto de vista de Amadeus hemos seguido. Uno, en la parte político-regulatoria, que puede parecer que está muy lejana, pero lo estamos viendo en el día a día, ¿no? No solo en la regulación que nos llega, estáis hablando de los desembolsos, estáis hablando en las leyes con respecto a la transparencia de precios del consumidor, lo estamos viendo en la digitalización. Antes comentaba, creo que mi compañera de Deloitte, sobre el hecho de que Google o el hecho de que las grandes plataformas entren. Bueno, pues ahí hay regulaciones y ahí hay políticas que se están sobre todo practicando a nivel europeo y a nivel nacional que cada vez tiene una mayor incidencia. Es decir, la intervención de los gobiernos y las capacidades que tengamos también de desarrollar visibilidad de nuestro sector, y lo estamos viendo, lo hemos visto ahora en la pandemia, va a ser fundamental. Y en España creo que en particular es muy importante. Y me quedo, por último, con dos cosas. El consumidor. Partiendo de que el consumidor en muchos casos ha cambiado, lo estamos viendo en los hábitos de compra, los datos que seguro que han salido estos 2 días los podemos constatar nosotros. Un consumidor que ya se mueve más por la experiencia, un consumidor más emocional, un consumidor que lo que está buscando en primer lugar, si nos vamos a la famosa pirámide de Maslow, es lo básico, ¿no? Necesito seguridad, necesito certidumbre, y ahí es donde el rol del agente de viajes y del intermediario me parece que está posicionado en el mejor sitio para poder desplegar y para, partiendo, como digo, de cero, empezar a trabajar en esa parte. Y por último, otra parte que desde Amadeus, y creo que en todo el sector lo estamos viviendo, ¿no? Que es cómo nos aseguramos de que las capacidades humanas que tenemos, se habla del talento, yo me quedo con la palabra capacidad humana, las vamos a retener. Es decir, ahora cualquiera de nosotros, en un sector que ahora está, bueno, pues en crisis, en un sector que ha sido golpeado, que lo estamos reconstruyendo, ¿cómo nos aseguramos que esas capacidades y ese talento que tenemos, y que es al final, con independencia de la tecnología, con independencia de todo lo que estamos contando, el que nos va a asegurar que salgamos? ¿Qué ofrecemos a nuestro personal y a nuestros equipos para que se queden trabajando con nosotros? Para nosotros es os diría, uno de los grandes desafíos, y que está dando lugar a las famosas guerras de talento, ¿no? Uh-huh. Precisamente sobre esto que estás diciendo, Juan Jesús, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué podemos ofrecer para no solo para retener el talento, sino incluso para motivarlo lo suficiente como para sentirse identificada con esta industria, querer seguir trabajando en ella? Porque entiendo que aquí estamos un poco, como siempre digo, ¿no? Predicando entre conversos. Es decir, toda la gente que nos está siguiendo, estoy convencido de que solo por el hecho de que está siguiéndonos en estos momentos, tienen ese talante, ¿no? y esa preocupación. Pero está claro que no somos en general un sector, no hablo solamente de las agencias de viaje, hablo el hotelero, por ejemplo. Hemos recientemente participado en otra charla en la que también lo estaban diciendo. Hay una dificultad enorme para retener el talento y para motivarlo que quiera mejorar, ¿no? Entonces, tú has hecho la pregunta, pero me gustaría saber si tienes alguna respuesta. ¿Qué podemos ofrecer para eso? Bueno, no hay una fórmula mágica. Yo aquí me quedaría con 3 cosas con las que tratamos de trabajar. Una cosa que creo que todos deberíamos hacer más es, cuando ahora estamos entre gente del turismo, ¿no? De viajes y turismo, es ser mejores vendedores de nuestro sector cuando estamos hablando con otros sectores, ¿no? Nosotros, o en mi caso por mi cargo, pues en muchos casos tienes que, te participas en congresos de este tipo, participas en donde tienes que dar visibilidad. Y yo siempre pongo el turismo como uno de los ejemplos de innovación frente a cualquier otro sector de la economía, tanto en España como a nivel europeo. Y eso lo podemos avalar porque lo hacemos desde Amadeus, ¿no? Entonces, mejorar la visibilidad y vender nuestro sector creo que es algo que depende de nosotros,
y que tenemos que tener esa capacidad, ¿no? Tanto si somos españoles como si somos europeos, como a nivel mundial. Y creo que ahí no lo hacemos. Tendemos yo creo que a una autocrítica quizás excesiva. Sí, Segundo, excesivo. no olvidemos que este sector, evidentemente por el desierto, cualquier sector, bueno, pregúnteles a las eléctricas, pregúnteles a los bancos, no somos ajenos a cualquier problema, ¿eh? El problema de COVID, si Dios quiere, se va a pasar y volveremos. Y creo que con septiembre, es el septiembre de 2011, el famoso septiembre 11, es decir, hemos ido por fases críticas donde el sector de turismo ha salido. Es un sector resiliente, que es algo que quería volver a destacar, y luego es un sector de crecimiento. Es decir, yo no conozco muchos sectores que en los últimos 50, 60 años, váyanse ustedes a las estadísticas de la OMT, que las presentan muy bien, siga creciendo a tasas de doble dígito. Entonces, tenemos un sector en crecimiento, tenemos un sector innovador. Y creo que también otra parte que nos falta, que la tocaremos igual luego, Manuel, es la parte de hacer más atractivo, como suelen decir los de marketing, la propuesta de valor. Es decir, tenemos un sector que toca vamos a decir, muchas partes de las cadenas de distribución. Tenemos un sector que se ha profesionalizado mucho, que se tiene todavía que profesionalizar. La formación es una parte que para nosotros en Amadeus es esencial, y no solo para nosotros, sino para cualquier empresa, ¿no? Y en ese sentido, creo que tenemos vamos a decir, una propuesta que atrae economistas, abogados. Yo, en mi carrera, yo he hecho empresariales, ¿no? ¿Y por qué estoy trabajando en turismo y en Amadeus? Pues bueno, pues en parte por algunas de las cosas que estamos haciendo. Entonces, esa capacidad de retener ese talento va a pasar. Y luego por una lectura, ya lo digo más en el día a día, ¿no? De que seamos capaces cada uno como gestores, antes se hablaba del trato humano, antes se hablaba de leer bien lo que necesita cada generación, ¿no? Yo veo un cambio en los paradigmas, ¿no? A la hora de retener, no hemos retenido una persona de 25 años que una de 40, que una de 50, ¿no? Entonces, yo creo que está en nuestra mano, ¿no? Y algunas de las cosas, pues las he comentado ahora. Sí, has hablado antes, Juan Jesús, del entorno, y creo que no sé si has utilizado un entorno volátil, no sé si has dicho incierto. Nunca hemos tenido un entorno tan volátil y tan incierto como el que tenemos en estos momentos. Podemos ver distintas cuestiones que están pasando de semana en semana. La variante Delta azota en algunos países, las tasas de vacunación que varían de una región a otra, restricciones no solamente que varíen en cada región, sino que cambian cada 2 por 3. Todo eso está dificultando muchísimo todo ese entorno y todo ese contexto. Con lo difícil que es eso, y la pregunta que te voy a hacer, a ver qué nos puedes responder. Con todo ese entorno tan complicado, bueno, aún así seguro que hay oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades crees tú que se presentan para el sector turístico en España y concretamente para la intermediación? No sé si Juan Jesús, me parece que te hemos perdido. No sé. Ahora, ¿tú me has oído, Juan Jesús? No. He estado como 5 o 10 segundos fuera, disculpadme. Vale, bueno, pues no te preocupes. Más o menos me la sé. Te decía que el entorno está siendo muy volátil, muy incierto. Lo has dicho tú antes, que hay cuestiones que están afectando muy directamente, la variante Delta, tasas de vacunación, las restricciones entre los países, no solo distintas, sino cambiando de una forma muy rápida. Con ese entorno es muy difícil uno vislumbrar oportunidades, pero estoy convencido de que las hay y vosotros sois especialistas precisamente, y lo habéis demostrado, en ir encontrando, ¿no? esas oportunidades, no solo para vosotros, sino para el sector en general. Entonces, te preguntaría si nos puedes trasladar un poco qué oportunidades consideras tú que se generan en una situación como esta, no solo para el sector, sino concretamente para el segmento de las agencias de viaje. Bueno, tú lo has dicho, cuanta más incertidumbre, más necesidad de información. Cuanta más volatilidad, más necesidad de ese contacto humano y de generar o disminuir esa ansiedad vía información, vía asesoramiento, y en ese sentido nosotros desde un principio, con las agencias de viajes y con otros actores dentro de la cadena de distribución, lo que hemos intentado es darle las herramientas y la información para que puedan asesorar, para que puedan acercarse, para que puedan disminuir ese grado de incertidumbre que entendemos que es el principal driver, conductor de, bueno, pues el que seamos reacios a viajar, ¿no? Entonces, en ese sentido,
esa cercanía, la información y las herramientas para poder hacerlo, insisto, es donde creo que los agentes de viaje tienen una posición privilegiada, ¿no? Tanto digital como no digital, ¿no? Segundo, nosotros invertimos mucho tiempo en entender cómo se comporta el consumidor final, no cómo se comporta también las agencias, las aerolíneas, los ferrocarriles, etcétera, y el consumidor final. Y lo que hemos visto es que hay una evolución ya desde hace tiempo, insisto, esto no es nuevo, esto está pasando y lo que está haciendo es acelerándose y haciéndose mucho más evidente. Nuevos segmentos con nuevas necesidades. Y ahí creo que ya habéis hablado, la personalización empieza a ser un tema donde ya no es tanto un grupo de segmentos que sí con nuevas necesidades, y ahí hablamos de, pues tenéis estudios de Amadeus que nosotros cada año hacemos unas cosas maravillosas y además las ponemos en nuestras páginas web, ¿no? Donde se habla de, pues mira, el segmento el que combina el viaje vacacional con el viaje de negocio. El segmento que hemos identificado ahora, burbuja, donde dice, oye, yo quiero tener casi una ruta exclusiva segura para mí desde que salgo de mi casa hasta que voy a un hotel, tanto si es por motivos de negocio como si es por motivos de tipo de ocio. El viajero ético, no voy a entrar en todo el tema de la sostenibilidad, el viajero digital. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece fundamental y llevamos trabajando mucho en el tema de los datos, ¿vale? En entender cómo se comporta a lo largo de todo el ciclo del viaje para poder identificar esas necesidades y poder personalizar tu oferta. Y ahí ya está en la competencia, la habilidad y la decisión estratégica de parte de la agencia de viajes o de la empresa en poder decir, oye, estoy en un nicho, voy a atacar ese nicho, que tengo la capacidad de personalizar mi oferta a través de productos que ya tenía o como salía el otro día, es decir, nuevos servicios. ¿Por qué no cobrar por el asesoramiento cuando estamos ahorrando tiempo y cuando le estamos dando un valor al cliente, ¿no? Estamos viendo que también estas necesidades están dando lugar a nuevos productos, ¿no? En la parte de ocio, ¿vale? En el destino nos estamos viendo un despliegue que ya existía antes, pero que los propios destinos turísticos empiezan a poner en valor y a visibilizar digitalmente. En algunos proyectos estamos trabajando ya nosotros con algunos pilotos. Entonces, esa capacidad de poder identificar, personalizar y poder el vender de una manera efectiva me parece importante. Y luego en la parte digital, una es la parte del dato y la personalización y la otra es la eficiencia. Creo que en uno de los paneles que hablasteis ayer se hablaba de la eficiencia operativa, cómo atacar el coste, y ahí es donde la parte de la digitalización de procesos me parece un campo y un terreno donde nosotros trabajamos ya desde hace tiempo con las agencias de viaje y otros proveedores y que se puede explotar mucho más. Uh-huh. Has hablado en varios momentos de tu intervención de la transformación. Los fondos europeos son una baza clave. Una de las políticas del plan de recuperación precisamente es el turismo y la transformación. Entonces, si hablamos de transformación y de turismo, los fondos deberían ser una palanca. Desde tu experiencia, desde vuestra experiencia, como una empresa tan grande y con esa presencia, digamos, transversal, no solamente en España. No sé si la pregunta es del todo correcta o no, pero bueno, ¿son un mito o son una realidad, Juan Jesús, esos fondos? ¿Pueden llegar realmente a nuestro sector y pueden ser una palanca de transformación para las pequeñas agencias de viaje? Bueno, la pregunta, a ver, yo creo que la parte mitológica pues es la parte más política, la parte más mediática, que creo que la tenemos que aislar para producir una respuesta que sea pragmática. Yo dejadme que comparta la manera en que nosotros desde Amadeus hemos hecho esa reflexión, ¿no? Porque creo que merece una reflexión, porque el tiempo que hay que dedicarle al tema de los fondos, tanto antes, durante como después, no es menospreciable, ¿no? Yo la primera pregunta que se hizo nuestro equipo directivo es ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Y en ese sentido la respuesta fue para nosotros el fondo no es un objetivo en sí, no debería ser una ayuda, sino que debería ser un recurso adicional para acelerar algo que ya estoy haciendo. Es decir, a nivel de negocio, a nivel de estrategia, me tiene que servir para poder hacer probablemente más rápido y con más jugadores cumplir un objetivo. Y luego contaré dónde nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, nosotros desde un principio no lo hemos visto como una ayuda o una subvención, sino como algo que tiene que ir inherente al negocio. Y eso me trae el segundo factor que es muy importante, sobre todo en el tema de los fondos, en el que hemos insistido tanto con nuestros partners industriales como con el gobierno, que es detrás de los fondos tiene que haber un modelo que garantice la sostenibilidad económica en donde se está invirtiendo ese fondo. Es decir, no tiene sentido que invirtamos en algo que cuando le quitemos la inyección
de recursos monetarios, el mercado no sea capaz de sostenerlo económicamente. Y en ese sentido, el modelo económico, ¿vale? El modelo de negocio famoso es fundamental, ¿vale? Y la tercera reflexión, que va muy en línea con otras de las recomendaciones que hemos hablado, es decir, esto no lo podemos hacer solo ni lo vamos a hacer solo. Necesitamos asociarnos, necesitamos juntar esfuerzos para poder atacar esto porque es un problema industrial o es un objetivo industrial, no es un objetivo de Amadeus, ¿no? A partir de esas tres premisas, nosotros lo que hicimos es mirar los planes del gobierno y mirar los planes de la Comisión Europea e identificamos dos áreas donde creíamos que podíamos contribuir a traer valor. Uno en la digitalización, que creo que es obvio, y otro en las pymes, ¿vale? Y en las pymes nos hemos centrado en tres segmentos claros, no estoy descubriendo nada. Uno, el de los hoteles, pymes y hoteleras, las pymes por los destinos turísticos y el tercero en las agencias. Hemos presentado proyectos en los que estamos liderando junto con otras, con asociaciones, con academia, con partners que nos permiten desplegar los servicios, ¿vale? En caso de que esto se diera, y luego con la parte de agencias de viaje. Entonces, yo creo que la pregunta está bien hecha, la respuesta es una realidad en la medida en que seamos capaces de encajar un objetivo de negocio con cómo esos fondos se pueden dar. Y ahora, recomendaciones pragmáticas para, pues, es decir, el fondo va a llegar a una agencia pyme en la medida en que yo creo que esa pyme sea capaz de trabajar ya, de asociarse a través de, bueno, pues ahí no voy a la larga lista de asociaciones de agencias de viaje y de que haya un objetivo común, ¿no? Y luego yo creo que también cuando haya más claridad de parte de, bueno, pues de las ofertas públicas o de la manera en que se instrumentalice eso, que todavía pues está todavía un poco pendiente, pues habrá oportunidades. Pero creo que la reflexión parte de la base de dónde me aporta valor y cómo me ayuda a cumplir un objetivo de negocio. Tengo un par de preguntas más para ti, nos quedan 7 minutos, pero antes de lanzarte estas, sí me gustaría dar paso a las que nos vayan haciendo en el chat, porque creo que siempre son más interesantes que las que podamos tener nosotros, ¿no? Y animo aquí a nuestra audiencia a que añada las que quiera y intentaremos responder a todas las que te dé tiempo, Juan Jesús. En este caso, Raquel Palacios te pregunta si habéis investigado, si habéis hecho alguna investigación del viajero Bleisure. De ser así, ¿qué se ha investigado? Bueno, el Bleisure, y me alegro, gracias Raquel, el Bleisure para nosotros es un segmento que ya desde hace tiempo, yo os invito a que, vamos, está bastante detallado. Nosotros hicimos un informe que se llama, perdonad que lo diga en inglés, porque el Traveler Tribe, las tribus viajeras 2030, y ya lo publicamos, creo que hace ya, antes de la pandemia, 1 o 2 años. Ese era uno de los segmentos que identificábamos que empezaba a crecer, ¿no? Y creo que todos nosotros en nuestros viajes de negocio lo hemos practicado. ¿Qué era lo que investigábamos? Que es muy interesante. Bueno, pues cómo las empresas, agencias de viaje, proveedores, etcétera, ¿no? Deberían mirar a ese segmento, cómo ese segmento está usando tecnología. En ese momento estaba muy el tema de Big Data, el tema de dispositivos móviles, a lo largo del ciclo del viaje. Entonces, lo que intentábamos era dar un poco vamos a decir, unas pautas para las empresas como vosotros, agencias de viajes y otros, el decir, oye, si yo tengo que atacar o tengo ese target de segmento, ¿por dónde creo que va a entrar? ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? Y cómo usa la tecnología. Estupendo. De hecho, te respondía Raquel y te decía, gracias a ti, es mi investigación doctoral. Así que, bueno, pues estás haciendo si ahí yo me ofrezco si puedo ayudarte en algo, porque he pasado por eso hace unos años y me parece, y te felicito, por la tesis doctoral. O sea que si te puedo ayudar en eso, encantado de hacerlo. Pues Raquel, si nos está escuchando, seguro que sí, nos lo preguntas y ya te daremos el contacto de Juan Jesús. Nos quedan exactamente 5 minutos, Juan Jesús. Tengo 2 preguntas y las 2 son casi formato consultor, ¿vale? Hablamos antes de DAFO y demás, pues me gustaría si nos quieres iluminar, y en este caso te lo voy a pedir casi como con 3 flashes, ¿vale? ¿Cuáles son las debilidades que crees tú que con las que cuenta el agente de viaje, pero también las 3 fortalezas que tú destacarías en momentos como este, ¿no? A lo largo del día de ayer hemos escuchado muchas, pero me gustaría tener el análisis desde tu perspectiva. Muy concreto, déjame empezar con las fortalezas. En fortalezas, insisto, creo que las agencias de viajes están en la posición perfecta en la cadena para poder
a través de su relación con los consumidores, con los clientes, con los viajeros, poder hacer cosas que otros actores tienen que movilizar otros recursos para poder hacer. Entonces, en ese sentido, el conocimiento del cliente, la cercanía al cliente, me parece una fortaleza que deberíamos todos explotar mucho más. Segundo, yo creo que la capacidad, se ha mencionado, yo lo viví, yo recuerdo hace 20, 25 años, cuando se habían dado por muertas a las agencias de viaje y a la intermediación, y nosotros con ellos, a los GDS, ¿no? Estamos aquí, evidentemente el mercado pues va poniendo a cada uno y nuestra capacidad de respuesta en su sitio, pero a día de hoy creo que sigue siendo un sector, cuando se habla de, déjame que no use resiliencia, sino la capacidad de resistir a partir de una revisión pragmática de cuál es el valor añadido, ¿no? Bajada de comisiones cero. O sea, podríamos hacer aquí una historia muy buena. Creo que eso, cuando dura tanto, es que algo se está haciendo bien. Entonces, esa capacidad de resistencia, yo creo que ahora con COVID la estamos poniendo a prueba de nuevo, ¿no? Insisto, para mí la cercanía al consumidor a nivel racional, a nivel emocional y esa relación, creo que es un punto de valor importante. Y luego lo de debilidades, yo creo que son, vamos a ver, para mí lo he dicho antes, ¿no? Creo que mejorar las capacidades digitales, de servicio, la formación, creo que es algo fundamental. Lo podemos llamar debilidad o lo podemos denominar como una necesidad, Sí. que creo que no solo en el sector, sino yo creo que cada uno, ¿no? En nuestros proyectos vitales y profesionales, fundamental. Creo que en ese sentido, ese desarrollo de esas capacidades, ¿vale? Para cumplir esos objetivos, es donde creo que todavía hay un campo importante bajo, ¿no? el que se pueda profesionalizar. Hay muchos ejemplos que se han dado estos 2 días. Y 2 minutos para la última, no sé si es la más complicada, pero desde luego sí te va a ser la más complicada de resumir en los 2 minutos que nos quedan. Yo te preguntaría, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Todos los factores analizados, los cambios que están produciendo en la industria, la volatilidad de la que hemos hablado antes, la inseguridad aparejada a COVID, pero también a la propia industria en sí. ¿Cuáles son los objetivos clave para los agentes de viaje, entiendes tú? Y dónde, y casi mejor si quieres focalizarte en la siguiente, ¿dónde le recomendarías tú focalizar los esfuerzos para encontrar una ventaja competitiva? ¿En la formación, como has dicho, hacer incidencia en la formación o indicas otra? Bueno, la formación es un medio para un fin más alto y mucho mayor, que para mí es, insisto, el servicio al cliente. Y lo priorizaría porque entiendo que en producto pues se puede trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, si yo tuviera que invertir mi tiempo y mis recursos, los recursos de mi empresa, para mí la fidelización es un elemento esencial, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre vas a poder captar, pero también yo creo que cada vez el cliente tiene más oferta, más información y la fidelización y en ese sentido la personalización de tu oferta, la diferenciación de tu competidor, me parece esencial. Y ahí es donde creo que el producto, pero sobre todo el servicio, la cercanía, bien desplegado, pues hace que retener una base de clientes, yo creo que es la base sobre la que construir el proyecto. Luego, creo que otra parte que me parece muy importante es la eficiencia y ahí es donde creo que, insisto, la digitalización ayuda, ya venía ayudando, pero creo que puede ser muy importante. La eficiencia en todos los procesos, ¿no? En vender mejor, en vender más, en hacer venta cruzada, en promocionar, en dar visibilidad a mi marca, ¿vale? En servir a mi cliente, ¿no? Para mí esos son los 2 ejes fundamentales. Y luego la tercera, creo que lo he dicho antes de Amadeus y creo que se refleja en el sector. Cada vez la capacidad de forjar alianzas para conseguir objetivos más grandes, sobre todo en un sector tan atomizado, me parece fundamental. Hacer la guerra solo ya desde hace mucho tiempo no tiene sentido, pero ahora me parece más que nunca la era de las alianzas, de la colaboración para poder, sobre todo los que somos pequeños, tener un mayor músculo y poder llegar más lejos, ¿no? Pues Juan Jesús, perfecto el tiempo que teníamos para ti, ya hemos podido tocar todos los temas, incluso añadir alguna pregunta. Te estaban por aquí dando las gracias también en el chat, reforzando algunas de las cosas que has dicho, servicio al cliente, comentaba otro agente de viajes ahí. Muchas gracias, Juan Jesús, por tu tiempo. Ha sido muy interesante tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buen congreso, el resto de lo que queda. Venga, un abrazo.